En el cuarto caso, tenemos lo que está en verde como datos, dado la hipotenusa y un cateto. Eso está en verde. Y lo que está en rojo son las incógnitas. Por eso comenzamos con el cálculo del cateto 1, que es la primera incógnita que está en rojo. Para sacar el cateto 1, yo tengo como datos la hipotenusa y el cateto 2. Aplico el teorema de Pitágoras y yo sé que para calcular un cateto con Pitágoras es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Esta es la fórmula que tenemos que usar para calcular el cateto 1. Ahí están los datos. La hipotenusa vale 60.1 y el cateto 2 vale 33.9. Y como incógnitas tenemos el cateto 1, el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahora vamos a calcular el cateto 1. El cateto 1. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde dice que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Por eso ahí dice cateto 1 es igual a SQRT. S es la abreviatura de la raíz cuadrada en inglés de hipotenusa cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Y acá abajo reemplazamos los valores. Cateto 1 es igual a SQRT, que es raíz cuadrada de 60.1 al cuadrado menos 33.9 al cuadrado. Cuando yo hago esa operación, esa raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto, me da como resultado que el cateto 1 vale 49.6. Ahora les muestro cómo se hace ese cálculo. 49.6 tienen que hacer de esta manera. Vamos a entrada y colocamos raíz cuadrada de 60.1 al cuadrado, 60.1 elevado al cuadrado, menos 33.9 elevado al cuadrado, 33.9 elevado al cuadrado. Hago enter y me sale 49.6, que es el mismo resultado que tenemos acá, 49.6. De esa manera calculamos el cateto 1. Ahora vamos a calcular el ángulo alfa. Como yo tengo de datos el cateto 2 y la hipotenusa, y si voy a trabajar con el ángulo alfa, el cateto 2 va a ser un cateto adyacente. Cálculo del ángulo alfa. Entonces tengo que trabajar con el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es el cateto 2, dividido la hipotenusa. Acá nosotros vamos a sacar un resultado que va a ser x. Entonces me va a quedar que coseno de alfa es x. Y ahora, como yo voy a saber este valor, el valor natural de la función trigonométrica, y tengo que calcular el ángulo, tengo que escribir de la siguiente forma. Alfa es igual a arco coseno de x. Y esta es la fórmula para calcular alfa. Ahora vamos a calcular el ángulo alfa. Para calcular el ángulo alfa nosotros sabemos que tenemos el cateto 2 y la hipotenusa. Y el cateto 2 y la hipotenusa, cuando tenemos con respecto al ángulo alfa, el cateto 2 es el cateto adyacente de alfa.
si yo divido el cateto adyacente dividido la hipotenusa, estoy sacando el coseno de alfa. Por eso acá pusimos que el coseno de alfa es el cateto 2, que es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Después reemplazamos los valores. Ahí dice coseno de alfa es igual a 33.9 dividido 60.1. Si yo divido 33.9 dividido 60.1 me va a quedar un número decimal. Si conozco el resultado de la función trigonométrica de esa división, yo puedo sacar el ángulo alfa, pero hay que colocar de esta forma. Alfa es igual a arco coseno, fíjense que tiene una letra G, a cos G. Nosotros enseñamos en videos anteriores que tiene que ser en GeoGebra arco coseno con la letra G para que me devuelva el ángulo en grados, minutos y segundos. Entonces se debe escribir alfa es igual a arco coseno G de 33.9 dividido 60.1 y da como resultado que alfa es igual a 55 grados, 39 minutos, 46.7 segundos. Le voy a mostrar cómo se debe hacer ese cálculo. Vamos a álgebra, entrada, y acá tienen que colocar, van a los tres puntitos. Ahí estoy apretando los tres puntitos de la derecha de la franja gris horizontal y escriben en buscar en todos los comandos arco coseno AC. Cuando yo escribo AC, ven que el primero de arriba dice A complejo, después dice A cos X, después dice A cos G. Este tengo que usar, y acá tengo que escribir 33.9 dividido la hipotenusa, que es 60.1. ¿Ven? Y ahí me dio 55 grados, 39 minutos, 46.7 segundos. 55 grados, 39 minutos, 46.7 segundos. ¿Vieron que es lo mismo? Ahora voy a calcular beta. Yo tengo beta y tengo la hipotenusa y un cateto 2. Para beta el cateto 2, este cateto 2 es el cateto opuesto. Entonces tengo que usar acá la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo beta es el cociente entre el cateto opuesto de beta, el cateto opuesto es el cateto 2. Cateto 2 dividido la hipotenusa. Estos dos valores yo conozco. Voy a dividir y me va a sacar un resultado. Y ese resultado le voy a llamar X. Seno de beta es igual a X. Si quiero calcular el ángulo, debo escribir de la siguiente forma. Beta es igual a arco seno de X. Esta es la fórmula para calcular el ángulo beta. Para calcular el ángulo beta, observemos que beta está acá. Ahí está beta. Y el cateto 2 pasa a ser para beta un cateto opuesto. Entonces yo voy a tener que usar la función seno, cateto opuesto dividido la hipotenusa. Por eso pusimos acá que el seno de beta es el cociente entre el cateto 2 dividido la hipotenusa. Después reemplazamos los valores. Seno de beta es igual a 33.9 dividido 60.1. 33.9 dividido 60.1 va a salir un resultado, un número decimal. Y en este caso es, dado el valor de la función trigonométrica, calcular el ángulo. O sea, conociendo el resultado de esa división, yo puedo calcular el ángulo beta. Y deben colocar así, beta es arco seno A sin G. En GeoGebra se tiene que escribir de esa manera, arco seno con la letra G, para que me devuelva el ángulo beta en grados, minutos y segundos. Esto explicamos en videos anteriores para ver cómo se hace el arco seno en grados, minutos y segundos. Entonces, vuelvo a repetir, beta es igual a sin G de 33.9 dividido 60.1 y me da como resultado que beta es igual a 34 grados, 20 minutos,
13.3 segundos. Y ahora les muestro cómo hice ese cálculo. Voy a álgebra entrada y ahí voy a los tres puntitos de la derecha, me voy a buscar todos los comandos y ahí coloco AS, asyn, y miren, el primero de arriba dice asyn x, abajo dice asyn gx, este tengo que usar, ese tengo que usar, asyn, y ahí divido 33.9 dividido 60.1, y ahí me da el resultado que el ángulo es de 34 grados 20 minutos 13.3 segundos. Miren, 34 grados 20 minutos 13.3 segundos. De esa manera calculamos el ángulo beta. Bueno, acá nosotros tenemos la suma de alfa más beta que da 90 grados. Ahora hacemos un ejercicio de aplicación y voy a aplicar el texto dinámico para que cambien los valores del triángulo y ustedes puedan calcular las tres incógnitas. Esperamos que el triángulo vaya cambiando su tamaño y forma. Vamos a detener el texto dinámico en este punto, ahí, y los valores ahora son: la hipotenusa vale 56.4, el cateto 2 vale 31.2 y ustedes tienen que calcular cateto 1, alfa y beta.